Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Espero que genial. Hoy tenemos un montonazo de cosas que ver. Por un lado, vamos a hacerle un backtesting completo a la estrategia 145, que los que ya habéis visto el vídeo sabéis que se compone del indicador Hull Suite con una configuración muy sencilla. Hemos puesto el multiplicador con un valor diferente, nada más, y después la ya famosa conocida EMA de 660. Los que habéis visto el vídeo también explico por qué usar esa EMA. Como os digo, tenéis que ver el vídeo que os acabo de mostrar ahora. De hecho, os lo voy a dejar en la descripción del vídeo también, porque es que si no, de nada os sirve este backtesting que vamos a ver hoy si no conocéis la estrategia ni conocéis las condiciones para entrar, la configuración, etcétera. Así que verlo, por favor. Pero bueno, eso no queda ahí. Como os digo, hoy tengo muchas cosas que mostrar y muy interesantes. Hoy os voy a presentar también un script de TradingView para operar esta estrategia en concreto, en la cual vamos a poder analizar 40 criptomonedas simultáneamente, como la mayoría de los scripts que venimos presentando en el canal. El script que os vengo a presentar hoy es totalmente gratuito, nos lo ha compartido un miembro, y la guinda del pastel es que vamos a poder configurar una alerta para que cada vez que haya una oportunidad de compra o de venta, el script pues me envíe un sonidito a nuestra aplicación de TradingView al teléfono o al ordenador, o versión de escritorio, lo que tengáis, PC, Mac, lo que sea, en TradingView, aparte de la ventana emergente que todos conocemos, que nos sale en TradingView, que nos avisa ahí de la moneda o monedas que cumplen las condiciones para entrar. Así que ya sabéis amigos, si os interesa este contenido, quedaros hasta el final del vídeo, porque la cosa se pone interesante. Vamos a pasar a pantalla. Genial, como os decía, tenéis que ver el vídeo que os he mostrado antes. No me voy a parar aquí a explicar la estrategia porque sería un poco absurdo, ¿no? Para eso tenéis el vídeo. Os lo compartí antes y os lo dejo también en la descripción. Buscarlo, si no lo encontráis, entrar en el grupo de Telegram. Hablando del grupo de Telegram, es importante que prestéis mucha atención ahora. Ya sabéis que siempre comento lo de que entréis en el grupo de Telegram. Si lo digo es por algo. Y os comento una cosa, esta semana hubo un problema en casi todos, bueno, casi todos no, todos los scripts de TradingView. ¿Por qué motivo? Pues el motivo fue que habían deslistado unas cuantas monedas de BinX, nada nuevo porque ya pasó en otras ocasiones. Unas las listan, otras las deslistan. De hecho, deslistaron unas y volvieron a listar otras que habían deslistado. Así es como se mueven. Algo que me parece estupendo. Que se vayan renovando, y aquellas monedas, lógicamente, que no tienen liquidez suficiente, pues que las deslisten temporalmente. Así es como deberían de funcionar todos los exchange, y no lo hacen, por desgracia. Pues bien, resulta que las personas que no estaban en el grupo, pues no se enteraron. Y así es que creo que sin salir de hoy y ayer, alrededor de 30-40 mensajes en YouTube preguntando que qué pasaba. Si estáis en el grupo, os enteráis de todo. Bueno, a ver, hay gente que está en el grupo y no se enteró, pero gente que está en el grupo todos los días, que está activa en el grupo, pues lo lógico es que se entere cuando hay un problema, porque lo vamos a comunicar y lo vamos a solucionar. De hecho, ya está solucionado. Vale, vamos a otra cosa. Aquí tenemos en pantalla ya con la configuración. Este es el multiplicador que yo os comentaba del indicador Hull Suite, cambiando los parámetros de 1 a 3, simplemente, no hay que hacer nada más. La EMA de 660 la tenemos aquí. También explicamos en el vídeo del otro día por qué de 660 y no de 630, por ejemplo. Tiene su lógica. Bueno, pues lo que vamos a hacer es una cosa. Estamos en 5 minutos, recordad. Como activo he escogido el oro otra vez. ¿Por qué motivo? He escogido el oro porque en el otro vídeo hice la presentación de esta estrategia con el oro. Entonces no voy a hacer ahora el backtesting con otro activo ni con otra moneda. Mucha gente me preguntó, ¿solo sirve para el oro? Y mi respuesta es que no sirve solo para el oro. Sirve para cualquier activo. De hecho, esta semana he estado operando con esta estrategia en varias criptomonedas. Genial, simplemente genial. De hecho, ya os digo, con el script que nos compartió un miembro del grupo y suscriptor del canal, todo a la perfección. Bueno, en la última parte del vídeo es cuando vamos a ver el script del que os estoy hablando. Ahora lo que vamos a hacer es un backtesting completo hasta donde nos deje, hasta el final, Hoy estamos, ahora cuando estoy grabando el vídeo, bueno, viernes 21, pero no es viernes, ¿vale? Hoy es sábado. Lo que pasa es que el oro ahora mismo está cerrado, es fin de semana. Hoy es sábado cuando estoy grabando el vídeo, pero el viernes, último día, pues hasta aquí. Vamos a hacerle backtesting desde donde me deje. Vamos a ir todo para atrás, todo para atrás, todo para atrás, hasta donde me deje. Vamos a ver. Bueno, pues ya me pone aquí la coronita, la veis, ¿no? De hecho, si le doy a la corona, vais a ver que me dice que actualice el plan a Premium. Yo ya tengo el Pro, así que es suficiente. Bien, vamos a colocar la reproducción por barras aquí mismo, que es 27 de febrero, no está nada mal. Vamos a ponernos en
en posición y arrancamos con el backtesting. Bueno amigos, después del backtesting, que la verdad me llevó bastante tiempo porque era un periodo de tiempo bastante largo, pero bueno, aquí tenemos los resultados. Os digo la fecha exacta, vamos a ver, os voy a decir la fecha exacta de este que me dejó hacer el backtesting hasta el día de hoy, Vale, empezamos aquí, 2 de marzo, del 2 de marzo creo que era hasta el 21, ¿no? 2 de marzo hasta el viernes 21, del 2 de marzo al 21 de abril, casi los 2 meses, no son los 2 meses, pero casi. Vamos a poner una media de 2 meses. En esos 2 meses nos salieron 43 operaciones, de las cuales 16 fallos y 27 aciertos. Esto, si lo llevamos a la hoja de Excel, bueno, aquí no he anotado nada, simplemente he puesto las casillas así de acierto y fallo para que se correspondan aquí en la tabla. 43 operaciones, 27 aciertos y 16 fallos. Si nos vamos a la gráfica, nos da un 62,8 de win rate. Bien, aquí ya podemos cerrar. Recordad que esa hoja de cálculo la tenéis en la descripción, no la hoja de cálculo en sí, sino un vídeo que os redirige a la hoja de cálculo, y en ese vídeo sí que tenéis la hoja para descargar, ¿vale? Bien, vamos a ir viendo un poco las operaciones, porque fui anotando, según iba haciendo el backtesting, iba anotando por aquí algunas cosillas. De hecho, el backtesting que acabáis de ver ahora en cámara rápida, si lo podéis poner en YouTube más lento y vais viendo, lo tenéis más fácil para identificar los rangos, igual que yo los identifiqué aquí, por ejemplo, Bien, no las vamos a ver todas, porque sería mucho. Bueno, aquí ya empezamos y ya la primera en la frente, 2 fallidas, y eso que vamos a favor de la tendencia. Pero recordad una cosa, si habéis visto el vídeo donde explico la estrategia, si no, verlo por favor. Nosotros entramos a la cuarta vela. Cuando se van las condiciones, entramos en la cuarta vela, es decir, aquí
tenemos color rojo. Cuando empieza el color verde contamos 4 velas, 1, 2, 3, 4 y entramos 4 velas. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, pues para evitar este tipo de señales que os voy a mostrar ahora, como por ejemplo esta. Mirad, si entramos aquí, os lo voy a poner más cerca, 1, 2, 3, desde que sale, vela siguiente, 1, 2, 3 y ya el precio se va para abajo. Entonces, cuidado, que entrando a la cuarta vela podemos evitar muchas entradas falsas, de ahí que entre la cuarta vela. También he visto quien opera esta estrategia de otra forma diferente. En lugar de salirnos, como yo hago, buscando una zona de resistencia o de soporte, bueno, en este caso de resistencia ya que estamos en tendencia alcista, en lugar de buscar esas zonas, hay quien entra cuando se forma un color, como es este caso. Os voy a mostrar un caso. Hay quien entra, pues bueno, aquí, ¿no? Justamente cuando empieza el color verde, y cierra la operación cuando se presenta el color rojo. Mirar cuánto profit obtendríamos aquí de cerrar aquí, simplemente buscando esta zona que yo he buscado de máximos anteriores, que a mí me parece pues lo más conservador, y aparte para hacer un backtesting pues me parece lo ideal, no tener un control, no en una operación tener una gestión de riesgo y en otra operación tener otra gestión de riesgo totalmente diferente, porque entonces el backtesting no casa. Pero mirar si cerramos cuando entra el color rojo, no es lo mismo cerrar aquí que cerrar aquí. Vamos a seguir haciendo un recorrido. Vale, nosotros aquí entramos aquí, yo aquí, si no podéis mirar el backtesting y frenarlo ahí para que veáis que no me he ido a mirar si estábamos en un rango o no. El rango lo he identificado porque me da dos máximos al mismo nivel y como veis aquí también me da a un mínimo. Entonces con eso ya puedo marcar las zonas de techo y de suelo y identifico la zona como un rango. Un rango quiere decir que no se puede operar. De hecho he puesto aquí esta flecha para que veáis cuándo se rompe ese rango. Se rompen los mínimos y entonces ya empieza una tendencia bajista. Otra forma también complementaria para cercioraros de que estamos en un rango es que la EMA de 660, fijaros que está metida por las velas, nada nuevo y nada que no se haya explicado en este canal, ¿vale? Mirad lo que os comento, hay quien entra cuando cambia de color, aquí, entras aquí, independientemente de si estás en un rango o no, cambia de verde a rojo y te llevas todo este profit hasta aquí abajo. ¿Qué pasa? Que vas a tener muchas operaciones perdedoras, porque mira, si estás aquí y entras siempre que cambie de color, puedes perder una operación, dos operaciones, 3 operaciones. Ahora sí, cuando coges una grande, una tendencia entera completa, pues imagínate, recuperas ahí muchísimo lo perdido, lógicamente, y muchísimo más. Vale, fallida, aquí ya sabéis, hay malas rachas, dos operaciones fallidas, un acierto. Aquí dejarme pensar por qué he marcado esto. Ya sé por qué lo he marcado. Vale, fijaros, lo mismo. Si cogemos aquí este cambio, mirar todo el profit. Claro, ¿cuál es el problema? Que no sabemos en qué momento se va a dar la vuelta. No nos podemos anticipar a estos movimientos. Y este movimiento, desde aquí hasta aquí arriba, o hasta que cambia de color de verde a rojo otra vez, fijaros qué profit. Te coges una tendencia entera. Bien, fallida, mirar, esto es imprevisible. Aquí mirar, 1, 2, 3, 4 velas. De hecho, había más, 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas. Entré a la sexta vela y con todo y con eso el precio se fue para abajo. Sin embargo, aquí esta ya fue buena. Contamos 1, 2, 3, 4, entramos. Yo ya veis que aquí otra vez me vuelvo a salir de la operación en esta zona. Ahora, si seguimos toda esta línea verde, mirar hasta dónde nos lleva. Es que es brutal. Hasta aquí. Esa es otra estrategia que se puede hacer también. Vamos a tener más operaciones perdedoras, pero cuando cogemos una tendencia completa recuperamos con creces todo lo demás. Eso ya es algo que podéis vosotros mismos ir probando y a ver cómo sería el cambio de llevar una gestión de riesgo fija, por así decir, centrándonos en soportes y resistencias, o siguiendo el cambio de color simplemente sin tener en cuenta nada más. Se pone verde, entramos en long, se pone rojo, entramos en short. Como os digo, tendríamos muchas operaciones perdedoras como esta. Entramos aquí en short y el precio se va para arriba, entramos aquí en long y el precio se va para abajo. De acuerdo, no es tan sencillo como ver todo esto verde y decir, bueno, aquí nos hacemos de oro. ¿Por qué? Porque va a haber muchas falsas que nos van a llevar por delante. Eso sí, con una buena gestión podría ser rentable también. Todo es cuestión de hacerle un backtesting y probar. Y bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer
trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIK, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Aquí de nuevo vuelvo a marcar estas dos. ¿Por qué? Porque 1, 2, 3, 4... Bueno, está un poco indeciso. ¿Veis qué? Y aquí lo mismo. Bueno, está muy pequeñita, mirad. ¿Veis aquí el color rojo? Solamente 2 velas, ¿vale? Mirad aquí esta que he marcado también. Cómo parece que repunta al color verde un poquito. Porque aquí, como tenemos una pequeña subida, pues se pone de color verde, pero sin embargo mirad que sigue el retroceso hasta aquí abajo, hasta buscar este nivel. Al fin y al cabo, la estructura es lo más importante. Mirad cómo viene a buscar toda esta zona. Da igual que lo identifiquéis como soportes y resistencias, como utilizando alguna herramienta de liquidez. Si aquí, por ejemplo, esto empezó a subir fuerte y nos va dejando aquí zonas de liquidez, el precio después viene a buscarlo para seguir subiendo, que de hecho yo creo que es lo que está pasando ahora mismo con Bitcoin. No sé si bajaremos hasta los 25.000 o 26.000 y pico, no lo sé, porque hay varios puntos, varias zonas, pero yo creo que es un retroceso lo que estamos teniendo, no para bajar a los 20.000, sino para coger fuerza, tomar esa liquidez y volver a explotar para arriba otra vez, al menos hasta los 32, como os comentaba, yo a Bitcoin lo veo, Bien, bueno, aquí estos puntos ya sabéis, si la media está por debajo, de verde a rojo nada, esperamos a que estemos de rojo a verde, solamente color verde, solamente long, porque estamos en tendencia alcista. Y por el contrario, en la tendencia bajista hacemos todo lo contrario, entramos en short cuando la EMA de 660 está por encima. Como veis, como pasa aquí, caímos en un rango, 2, 3 acertadas, 4, aquí hay buena racha, otra, bien. Vamos, el que no vea este rango tiene un problema. Fijaros cómo la EMA está justamente metida por las velas, un rango ahí como una casa. De hecho, esto, aunque parezcan pequeños impulsos hacia arriba, seguimos en el mismo rango, por eso he fallado estas dos, porque yo si hago así y reduzco esto, podemos marcar una zona más generalizada. Ahí lo tenemos, tanto por arriba como por abajo, es un rango. ¿Qué pasa? Que aquí esto te puede engañar, porque sobrepasamos este máximo anterior y parece que hemos salido del rango, pero ¿qué pasa? Que nosotros ponemos el zoom y vemos que no, que es un rango, lo que pasa que acapara otros máximos y otros mínimos más importantes. Vale, otro rango que como veis se rompe aquí. Hay de todo un poco, Lo que hay que identificar son, como os digo, os voy a poner otra vez el zoom para que lo veáis. Hay que saber identificar esto. Como os digo, se identifican fácilmente marcando zonas de resistencia y soporte y sabemos cuándo salimos, cuándo es rota una vez esas zonas. Bueno, este es el rango más grande. De hecho, ya empezó el miércoles, el oro, Hablamos del oro. Y aquí parece que ahora mismo estamos bajistas otra vez. Veremos a ver cómo empieza la semana. Ahí lo tenemos. Y bien, para los que habéis llegado hasta aquí, habéis aguantado toda la chapa porque es un vídeo bastante largo. Como os dije al principio del vídeo, tenemos ahora a nuestra disposición un script totalmente gratuito que lo vais a encontrar en el grupo de Telegram en la sección de herramientas. Vamos a indicadores. Bueno, aquí tengo unas cuantas cosas. Este indicador Hull Suite es el que tenemos cargado ahora mismo en TradingView, pero fijaros justamente encima, este que tenemos aquí, Hull Scanner para BingX más
EMA del creador Nomadic, que por cierto quiero darle las gracias públicamente por haber creado y compartido con nosotros esta herramienta que nos va a facilitar mucho el trabajo. Vamos a hacer una cosa, yo ya lo tengo cargado aquí, donde está, aquí, y voy a ponerlo encima y voy a ir dando aquí a mostrar y ocultar varias veces para que veáis cómo se corresponde, para que veáis que está ya configurado por defecto. Le damos, fijaros bien, voy a quitar y poner, lo quito, lo pongo, lo vuelvo a quitar, lo vuelvo a poner, lo vuelvo a quitar, lo vuelvo a poner. ¿Veis cómo se corresponde? Está totalmente ya adaptado. De hecho, vamos a quitar el Hull Suite, bueno, a ocultar, y la EMA también, ¿vale? Aquí lo tenemos. Si entramos dentro de la configuración, vemos aquí todas las monedas que tenemos para escanear de BingX. Total son 40 criptomonedas que nos va a escanear a tiempo real. Aquí podemos configurar la EMA si queremos. Ya sabéis que usamos la EMA de 660 para esta estrategia. Podemos cambiarle el color a la tabla, hacerle diferentes modificaciones. Yo lo voy a dejar así por defecto, colores y todo tal y como está, que es así como os va a venir por defecto. Como os comento, este script nos va a facilitar mucho el trabajo, ya que nos va a enviar una alerta cada vez que haya un cambio de color para hacer una posible entrada, bien sea en long o bien sea en short. Este indicador lo tenéis, como os comento, en el grupo de Telegram. Por eso es tan importante que estéis dentro del grupo. Muchas veces compartimos cosas que yo no comparto en YouTube, muchas veces porque se comparte primero en el grupo, y desde que se comparte en el grupo hasta que yo suba un vídeo sobre ello puede pasar tiempo. Al igual que si tenemos cualquier otro problema como el que tuvimos estos días en los scripts por cuestión de esas monedas que deslistaron, etcétera, pues si no estáis en el grupo no os vais a enterar. Así que es importantísimo que estéis en el grupo. Por cierto, hablando del grupo de Telegram, no vayáis a Telegram y busquéis Quotex Inversiones en Telegram, sin más, porque os van a estafar. Está lleno de estafadores suplantando al grupo. Así que tenéis que ir directamente al link de la descripción. Ahí pincháis y os vais directos al grupo de el link oficial, ¿de acuerdo? Ya dicho esto, ahora sí, vamos a ver cómo configurar aquí una alerta. Nos vamos a estos tres puntitos de aquí y nos vamos a añadir alerta. Damos un clic. Ahora bien, muy importante esto. Condición, tenemos que poner el nombre, lógicamente, del script en el que queremos aplicar. En este caso, no vamos a aplicar ni a la EMA ni vamos a aplicar al Hull Suite por defecto, sino a el script que nos han compartido, que es este, Hull Scanner más EMA. Así que lo dejamos por defecto. Ahora aquí tenemos varias cosas: cambio de tendencia, compra o venta. Bien, esto es importante. Tenemos varias opciones. Si ponemos compra, solamente nos va a avisar cuando se cambia de color verde a rojo. Si ponemos venta, el caso contrario, nos va a avisar, nos va a enviar una alerta cuando esta línea de color verde y roja cambie de verde a roja, que significa una venta. Si ponemos cambio de tendencia, nos va a avisar de ambas. Esa es la idea. Ahora bien, quien quiera tenerlo por separado, por ejemplo, en caso de que tengáis la versión Pro de TradingView, podéis poner compra y venta por separado, o también podéis tener solo compra o solo venta, como queráis, pero si ponéis cambio de tendencia os va a avisar de las dos, ¿de acuerdo? Todo por defecto, le dais a crear y ya estaría creada la alerta. Cabe decir que este script no es como nuestros scripts que nos avisa o nos arroja alerta de las 40 criptomonedas. Aquí me va a arrojar de la que tenemos aquí, en este caso, bueno, estoy en el oro y el oro no está aquí en la lista, tendríamos que estar en una de estas monedas. Me va a avisar de una solamente, de la que estoy en la gráfica, pero me va a poner aquí en texto todas las monedas que en ese momento están cumpliendo también con los parámetros. Entonces es muy fácil. Si aquí nos pone, por ejemplo, Ethereum, Bitcoin, a ver, me lo estoy inventando, no sé ni tan siquiera si están aquí. Imaginaros, me pone XRP, Ethereum, Bitcoin, EOS y algo. Todas esas aquí en texto, sabemos que están cumpliendo las condiciones. ¿Cuál es mi tarea entonces? Mi tarea es ir mirando todas esas monedas y ver cuál de ellas para mi criterio cumple mejor las condiciones para entrar. Espero que se haya entendido. Si no, como os digo, dejármelo saber en los comentarios, y también para eso está la comunidad de Telegram. Y ahora bien, bueno, pues os voy a dar mi conclusión final. En primer lugar, decir que esta estrategia sirve para cualquier activo. Yo ahora mismo lo hice con el oro, básicamente porque la estrategia el otro día la presenté con el oro, pero podéis probar con Bitcoin, podéis probar con cualquier activo, incluso para aquellas personas que operan en el mercado de Forex, pues también. Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo ante todo, porque este backtesting yo fui el primero que os dije si
si queríais que hiciese un backtesting. La mayoría me dijisteis que sí. En los comentarios había mucha gente interesada en que le hiciese un backtesting, entonces aquí lo tenéis. Recordad que este no es un backtesting 100% real o fiable, porque va a depender de muchas cosas. Haciendo un backtesting de este tipo no entran en juego ni las emociones ni la gestión de riesgo real, porque aquí estamos haciendo un backtesting sin apalancamiento, aquí no tenemos miedo, no tenemos pánico, no tenemos euforia, estamos haciendo un backtesting aquí, no es como si estamos operando en real, pero si seguimos las condiciones de la estrategia, los números son muy buenos. Y nada, amigos, si os ha gustado el vídeo y en general si os gusta este tipo de contenido de backtesting, dejadle un like, suscribiros al canal, dejarme un comentario también. Eso, como ya sabéis, ayuda al canal a seguir creciendo, y por otro lado también sabré si es que de verdad os gusta este contenido o no, ¿de acuerdo? Ya he hecho esto, ahora sí me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo y dentro del grupo de Telegram. Un saludo, amigos. Chao.